Bendiciones abundantes, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal En Defensa de la Fe y al comentario día por día de la lección número 10. Siempre es una gran alegría para nosotros compartir con ustedes con mucho amor el mensaje del Señor. Por la gracia de Dios, estamos orando por todas las peticiones que ustedes nos comparten. Sabemos también que ustedes oran por nosotros. Los invito a hacer una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra, de conocer tu gran amor y de poder alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestro ser entero, para que podamos convertirnos en hombres y mujeres que te alaben de corazón, que te alaben no solamente con su voz, sino también con actos de bondad y santidad. Bendice a todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Responde cada oración según tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 30 de noviembre, para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras capítulo 3, verso 11. Debemos saber que por naturaleza, el ser humano es un adorador. Lastimosamente, la mayoría de seres humanos no somos adoradores de Dios, sino de nosotros mismos, de los ídolos creados por Satanás y de aquellas cosas a las que más damos importancia y más prestamos atención. Si se hiciera justicia en cuanto a quién debería ser el objeto de nuestra adoración, todos los seres humanos deberíamos adorar, alabar, servir y obedecer al Dios de la Biblia. El verso de memoria nos cuenta que el pueblo de Israel se manifestó en alabanza, adoración y gratitud al Señor, y nos dice las razones: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia para con sus hijos. Pero hagamos esta pregunta: ¿por qué las mayorías adoran ídolos? ¿Por qué el mundo va siguiendo dioses de barro? ¿Por qué la adoración de la mayoría en la humanidad está centrada en su egoísmo y en el pecado? La respuesta es, porque la humanidad se ha negado a recibir la revelación de Dios. La mayoría de nosotros no queremos escudriñar la palabra de Dios y meditar en ella durante el día para poder practicarla toda nuestra vida. La humanidad no quiere reconocer que Dios es bueno y por eso no puede gustar y disfrutar de su gran misericordia. Al no poder gustar de su gracia y su misericordia, no pueden alabar a Dios, no pueden adorarlo porque no lo conocen. Si no somos conscientes de la bondad de Dios y de su grandeza en su justicia, los seres humanos no podemos deleitarnos en adorarlo, alabarlo y obedecerlo, sino que terminamos deleitándonos adorando ídolos, los cuales nos van a llevar a la degradación, a la miseria y finalmente a la muerte eterna. De manera que en la medida que conocemos a Dios, en esa medida lo adoramos y lo alabamos. Y conocemos a Dios en la medida en que nos relacionamos con Él a través de la oración, a través de la meditación en su palabra y a través de la obra misionera que Él nos ha entregado para cumplir en favor de otras personas que aún no lo conocen. Romanos capítulo 1, versos 19 al 24, nos dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fin de la cita. Cuando la humanidad rechaza la palabra de Dios, siempre termina yendo detrás de ídolos, y su final es siempre la degradación y la muerte, como lo habíamos dicho anteriormente. Cuando los hombres aceptamos la palabra del Señor, nos acercamos a Dios con humildad y recibimos su revelación para practicarla. Entonces, nuestro concepto de su carácter, de su amor, de su grandeza en la justicia, se va ensanchando cada día, y como fruto de reconocerlo como nuestro Creador, como el único Dios verdadero, como el único Dios que existe y que es bueno, y que para siempre es su misericordia, entonces lo adoramos, lo alabamos, le servimos y obedecemos voluntariamente, con sinceridad, con gozo y con constancia. Lección para el día domingo, 1 de diciembre. Entonar el canto para Jehová. Nehemías capítulo 12, verso 27 al 29 nos dice: Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Primero de Crónicas capítulo 25, versos 6 al 8 nos dice: Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La adoración y la alabanza que se ofrecía a Dios en el templo debía ser pura, hermosa y profesional. Los que cantaban en el templo debían ser de la tribu de Leví, una tribu que había sido apartada por Dios para que le sirviera en su templo. Esto nos muestra la gran importancia que tenía para Dios el servicio musical dedicado en su templo, pero también debe aplicarse esta seriedad para el servicio musical y de alabanza en nuestro tiempo y en nuestros templos. Siendo que la música y la alabanza están siendo ofrecidas a Dios, debe ser ofrecida por personas santificadas por Él, consagradas a su servicio, y que sepan que lo que están haciendo no es algo de poca monta, ni es tampoco una oportunidad para mostrar sus dones. Es una obra de completa solemnidad y de absoluto compromiso con Dios, que requiere que los que se ocupan en ella sean hombres y mujeres purificados por el Señor y que les sirvan en consagración día con día. La lección nos dice: los cantores eran levitas y por lo tanto oficialmente estaban asignados al templo. Por consiguiente, ofrecer música para los servicios del templo era su trabajo remunerado. Durante la época del rey David, se organizó una verdadera academia de música que él supervisaba. Tenía maestros y alumnos, jóvenes y ancianos, que trabajaban en turnos en el templo, ofreciendo música. Algunos eran instrumentistas, otros cantores, e incluso otros se encargaban de los instrumentos y de la ropa que se usaba para los cultos. ¿Cuál era el propósito de una organización tan profesional? Servía para desarrollar el talento y la visión de excelencia en la adoración. La excelencia siempre debe ser una meta en la adoración. Las alabanzas deben provenir del corazón y expresarse de la mejor manera para que la gente se eleve espiritualmente. Cabe suponer que los músicos y los cantores que servían en el templo eran cuidadosamente seleccionados para dirigir el culto de adoración. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: con cantos sagrados y agradecimiento, los adoradores celebraban.
mientras que toda clase de música, mezclada con clamores de hosana, acompañaba el canto al unísono. El templo era el centro del gozo universal. Allí se veía la pompa de las ceremonias de los sacrificios. Allí, alineado a ambos lados de las gradas del mármol blanco del edificio sagrado, el coro de levitas dirigía el servicio de canto. La multitud de los adoradores, agitando sus palmas y ramas de mirto, unía su voz a los acordes y repetía el coro, y luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas, hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza. El deseado de todas las gentes, página 412. Lección para el día lunes, 2 de diciembre. Purificación. Nehemías capítulo 12, verso 30, nos dice: «Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro». La lección nos dice: después de que las Escrituras hablan de la dedicación del muro, y luego de la reunión de los cantores, el siguiente verso, Nehemías 12:30, habla de la purificación. «Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro». La raíz de la palabra hebrea para purificación significa estar limpio, ser puro, y se usa en muchos contextos del Antiguo Testamento, incluyendo los que tienen la idea de ser moralmente puro y limpio delante de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9, nos dice: «Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Fin de la cita. No hay verdadera adoración de nuestra parte hacia Dios sin purificación del pecado. El pecado nos aleja de la bondad y de la santidad y nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y en todo aquello que esté en contra de Dios. Si no aceptamos la purificación mediante la sangre de Cristo Jesús, entonces no seremos adoradores en espíritu y en verdad. Si no vemos la verdad como el Señor nos la revela en su palabra y en la vida del Señor Jesús, entonces no reconoceremos que somos pecadores. Y quien no reconoce que es pecador, no siente necesidad de salvación ni de purificación, y por ello es un adorador del mal y del reino de las tinieblas, sea que lo sepa o que no lo sepa. Debemos permitir que el Señor nos purifique día a día, para que podamos crecer en la imagen y en la semejanza del Señor Jesucristo, y por ello crecer también en nuestra adoración al Creador. Cuando Dios nos purifica, esto se deja ver en nuestro carácter, es decir, en nuestras palabras, nuestros hechos y pensamientos. No buscamos más aquello que nos agrada, sino que buscamos todo aquello que esté fundamentado en la verdad y que, por supuesto, agrade al Señor. El espíritu de profecía nos dice: la gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. No necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir, y de continuo debe realizarse la obra de purificación. Lo que logrará que el carácter sea encantador en el hogar, también conseguirá que lo sea en las mansiones celestiales. Para que seáis la luz del mundo, ésta debe brillar en vuestro hogar. Estáis aquí para dar ejemplo de las virtudes cristianas y para manifestar amor, paciencia, bondad y firmeza. Matutina Dios nos cuida. Febrero 9. Jehová da gracia y gloria. Lección para el día martes, 3 de diciembre. Dos formidables coros de acción de gracias. Nehemías capítulo 12,
versos 31 al 42, nos dice: Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías, con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malaquías, Elam y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. La lección nos dice: parte del servicio de adoración en la época de Nehemías fue crear 2 coros de acción de gracias que recorrieran Jerusalén cantando, acompañados de instrumentos. Comenzaban en el mismo lugar y luego se separaban, yendo cada uno en dirección diferente alrededor de los muros de la ciudad. Un grupo era dirigido por Esdras, que iba al frente, y el otro grupo tenía a Nehemías detrás. Los 2 coros se reunían una vez más en la puerta del valle, y desde allí entraban en el templo. Los sacerdotes que tocaban las trompetas cerraban cada procesión. Una vez que los coros ingresaban en el templo, se paraban uno frente al otro. Eran una procesión y un culto de adoración extraordinariamente organizados. Para responder por qué la música es una parte tan importante de la celebración y el culto de adoración, debemos observar su significado en el contexto del templo. La música del templo no era un concierto que el pueblo iba a disfrutar, como si fuesen a escuchar la 4ª sinfonía de Beethoven en una sala de conciertos. Mientras los músicos cantaban y tocaban los instrumentos, el pueblo se inclinaba en oración. Era parte de su adoración. El acto central del templo y de la adoración correspondía a los sacrificios, un acto bastante desagradable en sí mismo. A fin de cuentas, ¿qué otra cosa hacían más que degollar animales inocentes? Escuchar una música tan hermosa, además de elevar los pensamientos del pueblo hacia el cielo, ayudaba a que toda la experiencia de adoración fuera más placentera. Fin de la cita. Esto nos dice el espíritu de profecía. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto, alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos hoy a alegrar su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas en el canto. Y un canto tal tiene un poder maravilloso. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía de acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Cuán a menudo recuerda la memoria al alma apremiada y pronta a desesperar alguna palabra de Dios, tema olvidado de algún canto de la infancia, y las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se imparte valor y alegría a otras almas.
Mensajes para los jóvenes, página 290. Lección para el día miércoles, 4 de diciembre. Los sacrificios como parte de la adoración. Nehemías capítulo 12, verso 43 nos dice: Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versos 12 al 13 nos dice que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. En el Antiguo Testamento, la adoración a Dios giraba en torno a la obediencia a la ley, la cual estaba dividida en la ley ceremonial, que prefiguraba la vida, muerte y resurrección del Salvador, y en la ley moral, que era y es la expresión del carácter de Dios. Los sacrificios no eran en sí mismos una experiencia gratificante, pues había derramamiento de sangre y se podía ver claramente el dolor de las víctimas. Sin embargo, los que creían en las promesas de Dios encontraban gozo en cada sacrificio, porque esto les decía que Dios los amaba, que los perdonaba y restauraba, y que un día, en el futuro, vendría el verdadero Cordero de Dios, y su muerte sellaría la salvación eterna de todos los que creyeran en él. El deseado de todas las gentes, páginas 615 y 616, nos dice: Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. El deseado de todas las gentes, páginas 615 y 616. Lección para el día jueves, 5 de diciembre. Sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Nehemías capítulo 12, versos 44 al 47 nos dice: En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas
y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Hebreos 9, 1 al 11 nos dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La lección nos dice: la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos capítulo 6, verso 20. Conflicto de los siglos, página 479. Nuevamente, aunque el pueblo de ese entonces indudablemente no tenía la luz que tenemos hoy, entendía lo suficiente como para saber que la obra de los levitas, que sólo podían servir en el templo, era muy importante. Estaban entusiasmados de que la obra de Dios se llevara a cabo a través de ellos. La nación había dedicado tiempo a leer la palabra de Dios, a orar, adorar y rededicarse a Él. En medio de esto, se dieron cuenta de que los ministerios del templo habían sido descuidados y debían ser restaurados. Ahora que se volvían a establecer, el pueblo se regocijó por la importante obra que los levitas harían en su nombre. Dios le recalcó a la nación que los ministerios del templo eran parte de su plan para la adoración. Desgraciadamente, a menudo damos por sentado a los pastores, los maestros de la palabra y los músicos. Incluso durante la época de Nehemías, el apoyo a los levitas a veces era enérgico y otras veces muy débil. Los levitas muchas veces tenían que dedicarse a otros trabajos para poder mantener a sus familias, porque el pueblo dejaba de diezmar y de dar ofrendas. Sin diezmos ni ofrendas, no existe una iglesia mundial organizada. Si queremos que nuestros ministerios continúen, debemos comprometernos a apoyar a nuestros pastores mediante contribuciones monetarias y también expresándoles nuestro reconocimiento. La iglesia quizá nunca sea perfecta, pero eso no debería impedir que demos voluntariamente para que la obra de Dios pueda continuar en todo el mundo. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: se necesitan pastores que, bajo la dirección del príncipe de los pastores, busquen a los perdidos y extraviados. Esto significa soportar molestias físicas y sacrificar la comodidad. Significa una tierna solicitud para con los que yerran, una compasión y tolerancia divinas. El espíritu del verdadero pastor
consiste en el olvido de sí mismo. Él pierde de vista el yo, a fin de hacer las obras de Dios. Por la predicación de la palabra y por el ministerio personal en los hogares de la gente, aprende a conocer sus necesidades, sus tristezas, sus pruebas, y cooperando con Cristo, el gran aliviador de las cargas de los hombres, comparte sus aflicciones, consuela sus angustias, alivia el hambre de su alma y gana sus corazones para Dios. Obreros Evangélicos, página 192. Lección para el día viernes, 6 de diciembre, para estudiar y meditar. Debido a la bondad de Dios, hemos sido rodeados por innumerables bendiciones. Por doquiera hay pruebas de su amor. La naturaleza parece regocijarse delante de nosotros. Las bellas cosas del cielo y de la tierra expresan el amor y el favor del Señor de los ejércitos hacia los habitantes del mundo. La luz del sol y la lluvia caen sobre buenos y malos. Las colinas, mares y planicies hablan elocuentemente al alma del hombre del amor del Creador. Es Dios quien hace florecer el capullo, quien convierte la flor en fruto, y es Él quien suple todas nuestras necesidades diarias. No cae un gorrión sin que deje de advertirlo el Padre. Nuestra mente debería elevarse en gratitud y adoración al dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Deberíamos enseñar a nuestros hijos que consideren las obras de Dios. Deberían ser instruidos en su amor, en la provisión que Él ha hecho para su salvación. Guíeselos para que entreguen su joven corazón como una ofrenda de gratitud, con amor fragante, a aquel que murió por ellos. Señálese la atrayente belleza de la tierra. Hábleseles del mundo venidero que nunca conocerá la plaga del pecado y de la muerte, donde el rostro de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Conducid sus jóvenes mentes para que contemplen las glorias de la recompensa que aguarda a los hijos de Dios. Cultivad las facultades de su imaginación, describiendo el esplendor de la tierra nueva y la ciudad de Dios. Y cuando estén encantados con la perspectiva, decidles que será más gloriosa que lo que pueda pintar su más brillante imaginación. Matutina a fin de conocerle, del 19 de mayo, bajo el título Por doquiera hay muestras del amor de Dios. El camino a Cristo, en el capítulo llamado El secreto del crecimiento, nos dice algo muy importante acerca de lo que causa la verdadera adoración en nuestra vida y cómo es un hombre o una mujer cuando no es un verdadero adorador. Lo leo para ti. Aún Juan, el discípulo amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía naturalmente esa belleza de carácter. No solamente hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía bajo las injurias. Mas cuando se le manifestó el carácter de Cristo, vio sus defectos y el conocimiento de ellos lo humilló. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que él vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración y amor. De día en día era su corazón atraído hacia Cristo, hasta que se olvidó de sí mismo por amor a su Maestro. Su genio resentido y ambicioso cedió al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el resultado seguro de la unión con Jesús. Cuando Cristo habita en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor ablandan el corazón, someten el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios y al cielo. Fin de la cita. La palabra del Señor edifica nuestra vida, nos reprende, nos consuela, nos ayuda a conocer el camino de la verdad que el Señor ha trazado para nosotros, pero que también el Señor Jesucristo caminó enseñándonos la verdadera forma de andar en la luz.
Muchas gracias a mis hermanos y hermanas que escuchan este mensaje hasta el final. Gracias por compartirlo con sus hermanos y amigos. Gracias por orar por nosotros. Gracias por sus comentarios amables y bondadosos. La gloria siempre sea para el Señor. Vamos a terminar los comentarios de la lección con una oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias porque también eres nuestro Dios. Solo tú eres digno de completa adoración, de plena alabanza. Solo tú, Señor, mereces el reconocimiento, el honor y la gloria, porque tú eres nuestro Creador, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres nuestro pastor, porque nos fortaleces en medio de la prueba, porque en medio de la crisis que vivimos en este mundo, tú nos levantas en tu palabra y nos fortaleces con tu gracia. En este momento, Señor, clamo por cada hermano, por cada hermana, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hija. Señor, hay padres anhelando ver a sus hijos, nietos y hasta bisnietos seguir el camino de la salvación. Tú sabes que hemos recibido comentarios en los cuales nos comparten cada petición, y la mayoría de peticiones gira en torno a la salud física, al deseo de ver a los hijos caminando en la senda de la verdad, y a que tú nos ayudes a prepararnos para tu segunda venida. Señor, consuela ese corazón de esa hermana, de ese hermano que se siente solo, que se sienten abandonados, olvidados y poco valorados. Por favor, muéstrales, Señor, que tú estás con ellos, que tú los abrazas, que la mayoría se fueron pero que tú quedas, que tus ángeles quedan, que el cielo entero está atento a cada necesidad de tus hijos e hijas. Gracias, Señor, porque nos provees toda bendición. Gracias, Señor, porque según tu voluntad nos vas a responder. Termino esta oración convencido de que aquellas personas que han escuchado este mensaje, sean de tu iglesia o todavía no hayan tomado la decisión de seguirte, van a ser llenos del poder de tu palabra, guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad, y nos vas a afirmar en la gracia del Señor Jesucristo. Que tu bendición sea sobre todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.